y también por los que de alguna u otra manera pueden entrar y, al canal y tener esa oportunidad de escuchar tu palabra, oh Dios. Bendita y cuán hermosa es tu palabra, es dulce a nuestra boca, Señor. Y te pido que esta noche sea tu palabra viva, eficaz, discerniendo nuestros corazones, Señor. Y que nos enseñes a través de tu verdad las palabras tuyas, el cual dirigiste a estos hombres por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para discernir también, pero para irnos de este lugar, Señor, con la idea de poner por obra lo que dice tu palabra, oh Dios. Ayuda aquí, Señor, a las familias. Ayuda a los que estamos aquí, Señor, a perseverar, a firmar, a seguir adelante, a no menguar, a no desfallecer, a permanecer, para que nuestros corazones sean afirmados en tu palabra como hoy, Señor. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, y más y más y más sobre nuestra vida, llenándonos, Señor, en el conocimiento, en la sabiduría, en la dirección divina, en esa forma que viene de lo alto, Dios, para nosotros. Gracias, oh Dios, y recibe toda gloria, honra y alabanza, Señor. Y personalmente me hago a un lado para que usted sea glorificado, Dios. Enséñanos y háblanos. Háblanos. Aleluya. Aleluya. El tema es unidos a Cristo. Y dentro de ese tema que hemos colocado, que hemos hablado o hemos escogido en la semana de la familia, estar unidos a Cristo. Dios me permite traer un título para hoy de este mensaje: Jesucristo, el centro de la familia. Jesucristo, el centro de la familia. ¿Cuántos lo creen? El centro. Si quieren, encienda las luces allá. Veo eso como apagadito allá. No sé si ustedes tienen mirada biónica o tienen, ¿cómo es que se llama? Mirada infrarroja, pero no se me van a quedar ahí. Eso. Hechos capítulo. Vamos a comenzar como por el final. Qué bueno cuando ya sabemos cuál es el final de la película. Y a algunos no les gusta, a algunos les gusta. Y dicen, ay, no, voy a mirar primero el final de la película. Voy a comenzar por el final, por donde debe terminar y por donde el Señor quiere que termine esto en las familias. ¿Y dónde termina? Donde está el corazón de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice la escritura, el título del mensaje es Jesucristo. Usted le puede, quiere dejar un mensaje, una coma, el centro de la familia. Dice el versículo 14, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si usted quiere, puede leer también el versículo 13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. ¿En qué estaban perseverando?
¿Y qué esperaban? La promesa del Espíritu Santo de Dios, para que usted entre en contexto, en el capítulo 2. Pero quiero llamar su atención y quiero que hoy el Señor, lo que Él quiere hablarnos hoy, que Jesucristo el centro de la familia. Vemos aquí a María y los hermanos, ¿de quién? Del Señor. La familia probablemente no menciona a José, ¿cierto? Pero aquí estaban los hermanos, de una u otra manera estaban rogando, estaban orando, estaban unánimes. Y por eso les decía a ustedes, quiero comenzar con el final. Porque, wow, gloria a Dios, porque los hermanos de Jesús estaban ahora con los discípulos, estaban con el pueblo, estaban con María y estaban con los discípulos, estaban con los apóstoles, estaban con las mujeres, estaban con un grupo muy grande. Dice la escritura que cuando llegó la promesa, a los 10 días, 40 días ascendió al Señor y 10 días estuvieron allí. Dice el Señor que desaparecieron, dice escrituras que desaparecieron a más de 500 personas del Señor, pero tan solo 120 recibieron la promesa, estaban allí fieles, juntos, unánimes. Y ahí estaban los hermanos y estaba María, fue llena del Espíritu Santo de Dios. Los hermanos, las hermanas de Jesús estaban allí, recibieron esa promesa de la llenura. Y en particular la familia de Jesús, en particular su madre, en particular sus hermanos, en particular sus hermanas, que durante la vida de Jesús o durante el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio, no creyeron que Él era el Mesías. Y por eso comenzar por el final, porque es el final que Dios quiere para cada familia. Donde por los que has orado, por los que has rogado, para que el evangelio les resplandezca, que sean salvos, pueda ser una realidad en tu familia, en la casa, en tu parentela, en tu descendencia. Ayer visitábamos una familia muy especial de esta casa, los abuelos de una de nuestras hermanas aquí, de las jóvenes, 64 años de casados, su esposa de 90 años, su esposo de 91 años, y lamentablemente, pues digo lamentablemente porque vamos cumpliendo años y nos vamos, hermano, debilitando nuestro cuerpo y van llegando tantas cosas. Y nos llamaron porque quería que oráramos por esta mujer Leucadia y su esposo Marco Tulio. Pero había gozo y había regocijo cuando hablábamos con ellos, porque el hecho de haber partido o su mamá estar con ellos allá en la finca por este tiempo, 2 años, 3 años, el evangelio había resplandecido en la vida de ellos. Gente, personas amantes de la religión, usted sabe, universal. Y ayer nos regocijábamos y nos alegrábamos porque era la respuesta de la oración de una hija por sus padres, por su casa, de más de 20 años de haber conocido ella el evangelio, y aproximadamente hace 1 año o más de 1 año
que recibieron, abrazaron el Evangelio, era la respuesta de Dios. De ver a sus padres al final tal vez de sus tiempos, porque nunca es tarde para nuestro Dios. Siempre en Él hay esperanza, y siempre, como yo les decía ayer, Él no quiere la muerte del que muere, de esa segunda muerte, porque todos vamos a morir, porque todos vamos a desfallecer. Pero ayer que podíamos estar ahí en esta familia con sus hijas, con alguno de sus hijos, 6 hijos, compartíamos la palabra de Dios. Y sé que aquí las familias, ustedes presentes, ya que me escuchan, nosotros, que nos ha resplandecido la luz a nosotros que estamos en el camino. No queremos que ninguna de nuestras familias se pierda, amados hermanos. Por más que inclusive hayamos tenido diferencias con muchos de ellos, quizá alguno de ellos no los conozcamos. Quizá de ellos fueron padres que nos abandonaron. Quizá alguno de ellos nos hizo gran mal, pero a pesar de eso el Señor ha estado en nuestro corazón y ha hecho una obra tan hermosa en nosotros, que lo primero que el Señor trabajó en nuestro corazón es el perdonar y el perdonar y el perdonar, y amar a nuestra familia por encima de cualquier otra cosa, problema, circunstancia. Y en ese amar y perdonar han estado nuestras oraciones y nuestros ruegos por ellos. Y quizá usted lleva orando 2 años, 3 años de haber conocido el Evangelio, 4 años. Yo creo que aquí hay personas orando por su familia 10 años, y usted puede levantar sus manos, a ver. 10 años orando por su familia y todavía algunos no. 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años, 40 años, y no sé cuántos más aquí pueden romper el récord. Y usted dice: pastor, nada todavía. Pero qué alegría cuando nos hemos dado cuenta de que han abrazado el Evangelio por aquellos que hemos orado, y la luz le ha resplandecido. Ha sido la respuesta de Dios a las oraciones, pero también primero a la misericordia, al amor de Él. Pero todavía faltan muchos, porque no podemos decir que el 100% de nuestras familias y de todos los que se desprenden de estos apellidos, de esos 2 apellidos que usted tiene, 100% todos han abrazado el Evangelio y conocen el Evangelio. Quizá algunos están en otras religiones, quizá algunos están en sectas, quizá algunos están en brujerías, en ocultismo. Quizá alguno de ellos conoció el Evangelio y se apartaron, y lo sabemos, y clamamos a Dios para que tenga misericordia de ellos y no se vayan a perder, que un día conocieron, abrazaron. Quizá alguno de ellos nos compartió el Evangelio, como he conocido yo el caso de personas, mujeres orando por sus esposos, y a los años se convierte su esposo y la esposa se va para el mundo, deja el camino, y ahora el esposo es pastor y la esposa totalmente lejos de Dios. La mujer que oró por él, la mujer que rogó, la mujer que lloró, la mujer que estuvo allí, que dobló sus rodillas. Qué tremendo cómo se puede ver eso, ¿no? Pero aquí particularmente la familia de Jesús, que no creían en Él, que era el Mesías, que no, sus propios parientes, amados hermanos, siendo Él el Mesías, siendo Él el poderoso, siendo Él que hacía las señales, los prodigios, el que hombre que nunca haya hablado un hombre como Él,
la sabiduría, lo que él hablaba, lo que él expresaba. Sus propios parientes no creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5, nos da señales de cómo correspondían sus hermanos cuando Jesús estaba haciendo la obra del Padre. Capítulo 7, versículo 5. Ya le iba a leer en Juan. El versículo 3, lea el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, o bueno, mira, solamente nomás mira el título. ¿Qué dice el título en la Reina Valera? Bueno, leamos pues del versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mira cómo le hablaban. Cómo sus propios hermanos se expresaban al mismo Señor, su propia familia. Y el versículo 5 dice que porque ni aún sus hermanos ¿qué? Creían en él. ¿Usted me pudiera decir, Jesús el centro de la familia? Si ni Jesús era el centro de la familia, de su propia familia. ¿Me hago entender? Para la familia, para los hermanos, para su casa, Jesús representaba a un hombre más. Ahora déjeme leerle aquí comentarios. En Juan 7:5 dice: después de estas cosas, Jesús estaba en Galilea. Dice: ni sus propios manos creyeron en él desde un principio, ni siquiera las multitudes de Galilea. Pero estos hermanos de Jesús, cuando le dicen a él estas palabras, vete de aquí, mire la forma, sal de aquí. Sus hermanos no tenían ningún deseo ni sincero de verle glorificado, porque ni ellos aún creían realmente que él fuese el Mesías, el que iba a venir. Tampoco estaban dispuestos a confiarse a él. ¿Sabe? Y lo que le dijeron, lo dijeron como una forma de sarcasmo, amados hermanos, a su propio hermano, porque sus corazones no eran rectos para con él. Y
Esto debió ser especialmente amargo para el Señor Jesús, que sus propias familias, sus propios hermanos dudasen de sus obras y dudasen de que Él era el Mesías. Cuando mucha gente declaraba: ¿quién es este? Y la gente decía: Él es el profeta, Él es el Mesías, Él es escogido, Él es el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el que iba y ha de venir y el que está con nosotros. Respondía a la gente, pero sus hermanos totalmente incrédulos dudaban de las palabras y de las obras del Señor. Y cuán a menudo también resulta ser una realidad con nosotros, en nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que estamos en el camino y no creen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez reconocen algo de tu comportamiento en el pasado y que has cambiado, pero no quieren reconocer el camino y entrar en el camino. No quieren reconocer que el que está dentro de ti, Jesucristo, es el que necesitan ellos también para ser cambiados y transformados, lavados y perdonados y redimidos. Nuestra familia. Y dice la Escritura que el Señor vino a traer paz a la tierra, amén. ¿Sí dice así? ¿Qué dice el Señor? En cuanto a las cosas, Lucas capítulo 12, versículos 51 y 52. ¿Pensáis que he venido, dice el Señor, 51, Lucas, para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra ¿qué? Una familia. ¿No es la realidad que hemos vivido por años? ¿No es lo que le han hecho entender a usted? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se expresan de usted? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo no ni te quieren ver? ¿Cómo te han despreciado? ¿Cómo te han calumniado? ¿Cómo han blasfemado? ¿Cómo te han injuriado? ¿Es la realidad de la familia? ¿Es la realidad de nosotros hoy como hijos de Dios, el cual Dios nos rescató y que hemos abrazado el Evangelio? Le compartimos a nuestros padres, les compartimos a nuestros hermanos, le compartimos a nuestros tíos, pero no acceden al Evangelio. Pero tenemos nuestras armas, que son la oración, y es la por la que nosotros vamos delante de nuestro Dios al altar y rogamos para que Dios tenga misericordia de nuestra familia y de nuestra casa. Volvamos otra vez a Hechos, por favor. Y estamos hablando de la familia del Señor en particular. Capítulo 1. Versículo 14.
Dice la escritura que allí estaban estos hombres y estaban mujeres, estos hombres, los que no creyeron, los que despreciaron. Y yo quiero que tomes esto en tu corazón como una promesa de parte de Dios para tu familia, para tu casa. Ahí ya no estaba Jesús, ya no estaba físicamente con ellos. Pero la gracia, la misericordia de Dios y lo que hizo en la cruz el Señor, también arropó su propia, su misma familia, su misma casa, su misma parentela. Y yo quiero que tomes esta promesa de parte de Dios para tu vida. Yo no sé si usted lo cree. Pudiéramos hablar un estudio de la familia del Señor, pero Dios me detenía aquí mucho y pensaba yo, Señor, que un día nuestra familia, que un día tu familia, los que te rechazaron, los que no creyeron, los que te molestaron tanto, estarán un día a los pies del Señor, como lo hizo con su propia casa, la casa del Señor, sus propios hermanos, su propia casa, y podamos decir su propio medios hermanos, sí, sí, por parte de María. Pero era su casa, él donde nació, donde se crió con sus hermanos, donde lo vieron crecer. Pero en el momento en que el Señor Jesús sale al ministerio, cambió muchas actitudes de quizá de sus hermanos para con él. Sus parientes, nos lo detalla Mateo capítulo 13, versículo 55, 56. Y vemos la familia aquí completa del Señor. 55, 56. Después del Señor hacer milagros y hablar con sabiduría, la gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y cómo se llamaba el carpintero? ¿Su padre? José. ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y añade la escritura al versículo 56: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Ve usted allí la familia particular de Jesús? Su padre, su madre, su Marcos capítulo 3, versículo 21.
era tanta la multitudes que acercaban al Señor y tanto lo que representaba su ministerio, que dice el versículo 20 que no, ni siquiera ellos tenían tiempo aún para comer. Pero el versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos. Aquí en los suyos, la palabra los suyos son sus hermanos, su parentela, su casa. Vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. En otras versiones, permítame leerle, en Marcos, sus propios hermanos decían, cuando lo supieron los parientes de Jesús, Dios habla hoy, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Cuántas veces nos han llamado locos nuestros parientes, nuestro mismo hermano? Tu papá está loca, está loco. Va atrás cuando esos berracos locos, yo no sé qué. A esos aleluyas. ¿Cómo te han llamado? De forma, ¿cierto? Ay, ahí llegó la aleluya. Ay, llegó el pastor. Uy, llegó la pastora. Así me decían unos cuantos años cuando teníamos reuniones con nuestra familia por parte de papá. Uy, llegó el pastor. La ofrenda, pastor. Los diezmos, pastor. ¿Y el pastor cuánto te pide? Porque esa es la conversación de las familias. Y te lavaron la cabeza, ¿verdad? Pero, hombre, tan rico que la pasábamos con vos, ¿te acordás? Y te hacen todo el, ¿cierto? Toda la imagen y todo el video. ¿Te acuerdas cuando íbamos allá a esa discoteca y hasta el amanecer? Y te recuerdan tu pasado. Te volviste loca. ¿Cuántos se volvieron locos aquí por Cristo? ¿Cuántos fueron lavados por la sangre del Cordero? Cuando nos han insultado, uy, te lavaron el cerebro, y usted responde ¿qué? Y todo el ser, bendito Dios. La sangre de Jesucristo. Y bien lavados. Cuando su familiar, en Nueva Traducción Viviente, dice: oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Bueno, y las otras versiones dicen: se ha vuelto loco, y todas concuerdan: se ha vuelto loco, está fuera de sí. Pero vemos más abajo, en el versículo 31, vamos a ver si por aquí yo tenía algo de comentario. En Marcos 3 estamos leyendo, hermanos, 3:21. Ahora el versículo 31. Permítame leerle algo aquí. Dice: los suyos, en griego esta expresión era utilizada en varios sentidos para describir a los amigos de alguien o socios más cercanos. En sentido estricto significa la familia, lo cual probablemente corresponde a este caso. Dice que cuando Marcos usa el mismo término, lo usa para referirse inclusive al arresto de Jesús. En otros textos que pues obviamente no entro en detalle, pero utiliza esta misma palabra. Los hermanos, o sea, ¿de qué forma iban? Era a agarrarlo, hermano, y como a secuestrarlo y a llevárselo de forma bruta, porque decía: está loco. ¿Y qué se hace cuando una persona verdaderamente está desquiciada? Loca. Usted le dice: venga, loco, por acá, siéntese ahí, haga el favor. Usted va y lo prende. ¿Lo prende con quién? Lo toman, y lo toman a la fuerza. Eso iban a hacer con el Señor. Lo iban a tomar a la fuerza, se lo iban a llevar, porque creyeron que estaba fuera de sí, estaba loco. Pero él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él estaba hablando las palabras de vida. Él estaba haciendo lo que el Padre le había mandado hacer aquí en la tierra. Pero sus hermanos
Mire, su propia familia. Y vemos Jesucristo el centro de la familia, pero para ellos no representaba. El versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quejándose afuera, enviaron a llamarle. En otro momento donde Jesús estaba. Y dice: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo. Aunque usted no vea la palabra el Señor ahí el centro, usted puede ver la gente que está alrededor de él. ¿Y quién era esa gente? Las familias. ¿Y quién era esa gente que estaba alrededor de él? Familias desconocidas, otros apellidos, otras personas de otras regiones. Habían otras personas escuchándolo, aprendiendo de las enseñanzas, recibiendo, creyendo cada palabra que él decía, siendo allí transformados, siendo allí inducidos por el mismo Señor a la vida eterna. Pero dice que sus hermanos se habían acercado y su madre para llamarle, y le dijeron: te buscan, tus hermanos están afuera. Dice en Lucas que era tanta la multitud. ¿Por qué lo llamaron al Señor? Porque era tanta la multitud, tanto los que estaban alrededor del Señor, que era imposible acercarse al Señor. Eran las multitudes, amados hermanos, que estaban alrededor, era en el centro, y él hablando a las multitudes alrededor. No había espacio, no había lugar. Al parecer todo estaba, ¿qué? En una circunferencia donde el Señor hablaba a las multitudes. No había lugar por donde penetrar, por donde entrar, no había camino. Pero le mandaron a decir con el mensajero el recado: tus hermanos están afuera, allá afuera, posiblemente de la sinagoga, del templo. Te esperan, te están buscando. Pero mire la respuesta de Jesús. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, ¿ve? He aquí. ¿Quién dijo? Jesús. He aquí mi familia. He aquí mis hermanos. He aquí mi padre. He aquí mi hermana. He aquí mi tío. He aquí mi abuela. He aquí mi tatarabuelo. He aquí mis hijos. He aquí mi parentela. Estos son mis hermanos, mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es ¿qué? Mi hermano y mi hermana y ¿qué? Y mi madre. ¿Qué pensaron los hermanos y la madre de Jesús? La madre, la familia terrenal. ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Ah? ¿Nuestro propio hijo? ¿Nuestro propio hermano nos... Ay, hermano. Permítame, yo le voy a leer aquí el versículo 31. Dice: sus hermanos y su madre. Dice en el versículo 35, Jesús hace aquí una decisiva y amplia declaración sobre el verdadero discípulo cristiano, sobre su verdadera familia. Dice: esta abarca una relación espiritual que trasciende la familia biológica
y que está abierto a todos aquellos que, ayudados por el Espíritu Santo, van a Cristo en arrepentimiento y fe y están en capacidad de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque son el que hace la voluntad de Dios. Este es, mi hermano, el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Si Jesús es el centro de una familia, esa familia terminará siendo la voluntad de Dios. Pero si esa familia no está haciendo lo que Dios le agrada, haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos, no están creyendo. Están en contra de su palabra. Están en contra de sus preceptos. Por eso nuestra familia, nosotros, y aquí hay esposos creyentes y hay esposos con su familia, todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y que se haga lo que Dios quiera en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestra parentela. Pero que se haga la voluntad de Dios siempre en nuestra casa. No la voluntad del hombre, perdóneme, varones de Dios. No la voluntad de la esposa. No es la voluntad de los hijos. No es la voluntad de nosotros por encima de la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios siempre reposando en nuestra familia y en nuestra casa. Si una familia camina en la voluntad de Dios, amados hermanos, esa familia va a permanecer, porque Jesús será el centro de esa casa, de ese hogar. Jesús será aquel hombre, aquel maestro que enseñará, que cuidará, que ministrará, que nos indicará, aún en estos tiempos, el camino que debe tomar la familia, cada familia. Pero sabe, hoy es muy difícil, porque cada uno hay veces está en lo suyo y haciendo su propia voluntad. Y qué difícil vivir esa unidad en la voluntad de Dios en la familia, hermanos. Cada uno está en lo suyo. Aún siendo familias cristianas, cada uno, su esposo está en lo suyo y la esposa está en lo suyo. Y es que Dios me llamó a este ministerio y a Dios la llamó a usted en este ministerio. Hoy, hermanos, hoy, aún Dios, aún en esto, dice que pongamos nosotros cuidado y atención y tengamos cuidado, porque podemos estar cayendo dentro de aún la misma familia cristiana. ¿En qué, hermanos? En división. Y una familia que está dividida no será prosperada. Pero una familia que está indicada por el precepto de Dios, por la voluntad de Dios, permanecerá, se mantendrá, estará firme contra las acechanzas del diablo, contra todo lo que se pueda levantar. Dice el Señor en aquella parábola: contra los vientos, contra marea, se levantará contra aquella casa, pero esa casa estará firme porque está en la roca, y la roca es Cristo, pero Cristo es la voluntad de Dios allí en cada casa, en cada familia, iglesia. Y para ir terminando, ay, bendito Dios. Quiero que ustedes en sus casas tomen nota, por favor. Y lean de una familia que Dios colocó como gran ejemplo a su propia familia o a su propio pueblo, a su propia parentela, a su propio, que rescató de Egipto, su propia casa,
como fue la obediencia de la familia de los recabitas. Y eso usted lo encuentra en Jeremías capítulo 35, todo el capítulo. Y usted va a entender lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia en la familia. Si Jesús es el centro de la familia, lo que Dios espera es que le hagamos caso. Cuán desesperante es para un padre de familia que su esposa, su hijo, no le haga caso. Pero en estas condiciones el Señor mostró a su pueblo Israel cómo estaban sus días en la tierra y cómo una familia que no temía a Dios, pero tenía una promesa, recabitas, el cual habían sido gobernados por varias generaciones y habían creído a esa orden del cual Jeremías había dicho a ellos, o los había llevado al templo y les había dicho: recabita familia, vengan al templo. Y los llevó a una sala, a un lugar especial, y les colocó encima de las mesas tazas de vino llenas para que pudieran ellos beber vino. Pero esta gente dijo no podemos beber vino, porque la orden nosotros cumplimos de generación en generación esta orden, y se cuidaban del vino y de otras ordenanzas que este hombre había generado a su descendencia. Y dice la escritura que aproximadamente más de 200 años, y Dios les estaba colocando un gran ejemplo, que el Señor todo lo que hacía por su pueblo, pero a él no le obedecían, que todo lo que había mandado profetas hombres para que el pueblo entendiera el propósito, el plan de Dios, Dios mismo, y no obedecían, pero que sí obedecían los preceptos de un hombre terrenal, natural, que inclusive ya había muerto. Pero a Jehová de los ejércitos no lo querían obedecer. Y si Jesús es el centro de la familia, amados hermanos, nosotros no podemos mover a Dios como queramos mover a Dios en nuestras casas y en nuestras familias. Lo que marca a una familia, que Jesús sea el centro, de la obediencia en esa casa a su palabra. Es la obediencia a su palabra. Usted puede colocar todo el día música cristiana, pero si usted no obedece la palabra de Dios, si ahí no se obedece la palabra de Dios, se ejecuta la palabra de Dios, se vive la palabra de Dios, hermano, es una fachada de labios, es una hipocresía. Y Dios, recuerde, se cansó de su pueblo de vivir esa hipocresía. Dios quiere familias verdaderas que estén bajo la voluntad de Dios, pero que sean obedientes. Y yo le pido a usted que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y Dios ha sido bueno. Ángela, por favor. Pero vamos a orar primero y después terminas ahí la grabación. Padre de la gloria, tú has sido bueno, Dios. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, sea agradecido ahí lo que Él ha sido contigo. Gracias por habernos salvado, por habernos rescatado, lavado, limpiado, redimido. Porque somos los que usted va a utilizar. Porque cada día nuestra oración está delante de usted, Señor. Por nuestra casa, por nuestra familia, por los que creemos, por los que estamos delante de tu presencia, por los que vivimos para usted. Pero que de verdad, Señor,
Queremos hacer tu voluntad en nuestra familia, Señor. Que nuestra esposa haga tu voluntad, Señor. Que nuestros hijos estén en tu voluntad y ejecuten tu voluntad, Señor. Que la obediencia, que es mejor que los sacrificios, que generar una alabanza, es la que debe marcar la familia. Si usted es el centro de la familia, oh Jesús, y te pedimos perdón por nuestra casa, Señor. Una vez más, Señor, y te pedimos que la luz su propósito y no hay alteración, porque desea